a los cuatro vientos. Es algo hermoso ser cristiano, lo digo, yo no me avergüenzo de aplaudir y alzar mis manos al creador del universo, porque nadie, solamente Él me redimió del pecado. Anterior, para que cuando prediquenos tú puedas decir amén, es cierto, ¿verdad? Usted sabe, usted dice amén, que quiere decir es cierto, ya lo leí, es verdad eso, y así tú puedes estar entendido de la palabra. Yo le puse como título a este sermón, libres en Cristo Jesús. Se necesita fe para eso, que soy libre, que soy salvo por creer en Jesús. Se necesita fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que entiendas esto, que eres salvo gracias al sacrificio de Jesús. Si no tienes fe, vas a decir, no, pero necesito hacer esto, aquello y aquello otro, y esto y lo otro y lo otro. Y vas a patinar. Porque como no tienes fe, te resulta imposible creer que eres salvo por el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso, todo aquel que tiene fe verdadera en Jesús es salvo. Y tienes que tener esa convicción. Soy salvo, tengo suficiente fe y creo que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y eso me salva. Pongo mi fe en Jesús. Estoy anclado en Cristo. No hay otra cosa que me mueva. Porque la fe en Jesús me salva. Pero a mucha gente le cuesta trabajo eso, ¿verdad? Muchos dicen, qué suave, entonces tú crees en Cristo Jesús y eres salvo por creer en Jesús. Sí, soy salvo. Solamente, aunque no lo creas solamente. Eso quiere decir entonces que puedes pecar, hacer y deshacer y vivir una vida desordenada y sigues siendo salvo. No, hay una responsabilidad en mí, ¿cierto? De andar en nueva vida. En una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y cuando leemos aquí el apóstol Pablo, eso nos explica. Ok, ya soy salvo por recibir a Cristo en mi corazón, ya soy salvo porque acepté a Cristo por la fe, Él murió en la cruz y me da salvación. Pero eso querrá decir que puedo seguir continuando y viviendo una vida de pecado lejos del Señor, a desobediencia. Aquí el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. No, olvídate. Saca eso de tu mente. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es lo que dice el apóstol Pablo. En otras versiones dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? El apóstol Pablo fue el que introdujo esa idea, o dio la idea de que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Donde el pecado abunda, sobreabunda, dice que la gracia. Ok, acuérdense de estos hermanos que he predicado. El apóstol Pablo nos dice que fuimos llamados por Dios, ¿cierto? En el capítulo 1. En el 2 o en el 3 por ahí dice que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Es el otro sermón, un resumen de mis sermones. Y el otro sermón que di es que ahora estamos en paz ¿con quién? Con Dios, ¿cierto? Y este sermón es como ahora estamos en paz con Dios, ahora somos libres en Cristo Jesús. ¿Se lo grabó? El primero, fuimos llamados ¿por quién? Por Dios. El segundo, dice Pablo que somos salvos por la fe ¿qué? En Cristo Jesús. Dice Pablo que después de eso ahora estamos en paz ¿con quién? Con Dios. Y después de eso ahora me dice la Biblia que ahora soy libre ¿por quién? Por Cristo Jesús. Después de todo eso, ¿continuaré en el pecado para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Fui escogido por Dios,
Fui salvo a través de la fe en Cristo Jesús. Ahora estoy en paz con Dios. Ahora Él me ha hecho libre. ¿Continuaré en el pecado si ahora soy libre? De ninguna manera. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Fuimos libres por el Señor. Ahora mucha gente le dice, ¿no sabes que tú eres salvo por fe en Cristo Jesús? Y que es free. Y muchos dicen, no lo puedo creer. Porque el hombre siempre quiere agregarle algo a la salvación. Siempre quiere un rito, una ceremonia, o buscar un intermediario, algo más. No aceptan que solo a través de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Algo le tiene que agregar para estar en paz consigo mismo. Pablo dice, quítate esa idea de la cabeza. Es free, gracias al sacrificio de Jesús de la cruz. Es free para usted, pero costó un gran precio, que fue la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Es free para usted, es free para mí, pero costó un grande precio. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida, ¿qué? Eterna. Y somos salvos gracias al sacrificio de Jesús. Fue gratis para usted, pero hubo un gran precio, la sangre de Jesús. Fue un acto de amor del Señor, como dice Juan 3:16. Él lo hizo gratis por usted, esperando que usted reaccione de manera voluntaria a eso que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Fue un acto de amor por usted, fue un acto voluntario, para que usted responda al llamado del Señor de una forma voluntaria también. Y Jesucristo dijo, yo voy a ser tu sustituto. Entonces lo que hizo Jesús es que Él se hizo nuestro sustituto. No fue free, no fue gratis. Él dijo, yo voy a estar en tu lugar, voy a ser tu sustituto y voy a morir ahí. En otras palabras, yo voy a ser tu sustituto, vamos a ir juntos a morir ahí, pero yo voy a ponerme ahí en la cruz. Cuando yo muero, tú mueres. Cuando yo resucito, tú resucitas. Cuando yo recibo el castigo del pecado, de alguna manera tú lo recibes también. Pero cuando yo resucito, tú resucitas también a novedad de vida. Qué hermoso, ¿no? Un sustituto. Así de que nadie te va a poder acusar, porque, en otras palabras, tú ya moriste ahí. Porque ese es un sustituto, alguien que toma, ¿qué? El lugar. Parecido al intérprete, que dice lo mismo que yo estoy diciendo, lo traduce en otro lenguaje. Jesucristo fue un sustituto perfecto. Dice que cargó con nuestros pecados y los llevó en la cruz de Calvario para que nosotros fuéramos, ¿qué? Libres. Amén. Entonces miramos qué hermoso que el Señor murió en la cruz para salvarnos. Y dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia, ¿qué? Sobreabunde. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? Dice que en él. Después de lo que ha hecho el Señor por nosotros, me escogió, me salvó a través de la fe, y ahora me permitió estar en paz con Él, y me hizo libre. Después de todo eso, ¿será posible que yo continúe otra vez y vuelva atrás otra vez? Un proverbio dice que a algunos les ha pasado lo que al ¿qué? Al puerco. ¿Han vuelto a qué? Al lodo. Y el perro dice que a comerse su ¿qué? Su vómito. Después de que he sido salvo apartado, escogido por el Señor, salvo por la fe en Cristo, Él me permitió que esté en paz con Él, me dio la mano y me dijo, ya no eres mi enemigo, ahora eres mi amigo, mi hijo, mi heredero. Ahora eres libre. ¿Cómo voy a continuar yo otra vez en el pecado?
¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Y alguien dirá, pero es que ahí dice que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Entonces, entre más peco, más gracia alcanzo, más gracia alcanzo. Dice Pablo, de ninguna manera. Muchas personas piensan o creen que su trabajo o su ministerio es pecar. Y que el trabajo de Dios es extender y extender y extender y extender más su gracia. De ninguna manera, dice así el apóstol Pablo. ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Un ejemplo de esto, hubo por ahí, no me acuerdo en qué siglo, un hombre llamado Rasputín. ¿Han oído hablar de ese? El Rasputín, un gurú de la India, creo que en Inglaterra. Pero este hombre era un limosnero, un pordiosero, ¿verdad? De repente empezó a leer ahí tal vez parte de la Biblia y parte de otros libros, y empezó a ser un proclamador de salvación, ¿verdad? Ruso, oh cierto, Rasputín es ruso. Y de la nada vino a convertirse en el brazo derecho del rey, ¿verdad? Gracias a que estaba enferma alguien de la monarquía, y hablaron a Rasputín, y Rasputín hizo por ahí unos menjurjes y sanó uno de las familias real, y entonces la familia real lo sobrecogió como si fuera su gurú o su profeta, su predicador, ¿verdad? Lo adoptaron, y Rasputín pues subió como la espuma, ¿no? Se hizo famoso. Pero las doctrinas de Rasputín estaban llenas de engaño completamente, porque Rasputín decía que, de hecho, una forma de alcanzar la salvación era pecando, ¿no? Así es de que Rasputín practicaba todo el pecado que se podía. Todos sus seguidores realmente vivían una vida pecaminosa, porque pensaba que donde abundaba el pecado, abundaba ¿la qué? Fíjese qué traducción, ¿no? ¿Ah? Y así es de que pues esa era la filosofía. Una mala interpretación, ¿no? Y hay gentes y hay doctrinas que piensan así, o hay cristianos que piensan así. Ok, ya soy salvo por la gracia, entonces voy a ver hasta dónde puedo extender esta gracia y pecar, ¿no? Pero eso es un error. Pablo dice, ni lo pienses. Ni lo pienses. Si eres salvo por la gracia y por fe en Jesús, pero hay una responsabilidad en cada persona de santificarse para el Señor. Amén. No nomás eso, sino casi la mayoría de las sectas caen en eso. David Koresh también, ¿verdad? Miramos su vida pecaminosa, donde hacían esos... David Koresh tenía como unos 25 hijos, creo, ¿no? De diferentes esposas. En Waco, Texas, usted sabe cómo se juntaron ahí, no sé cuántos, miles de seguidores tenía ahí. Y bueno, concedían toda clase de pecados realmente, porque también una malinterpretación, donde abunda el pecado, ¿abunda qué? La gracia. Hubo otro también, de apellido James Jones, algo así. Ese hombre también en los 70, creo, grandes multitudes lo siguieron, miles y miles de personas lo siguieron. En algunas partes, no sé, de California, empezó como un hombre humilde, empezó a predicar la palabra, empezó a desviarse de la palabra del Señor, empezó a ganar políticos, de pronto fue un hombre muy poderoso económicamente en todas las áreas, empezó a desviarse de la palabra y también cayendo en toda clase de pecados, sus feligreses y ellos. Portándose como si fuera un gurú también, así de que les hacía prueba, ¿verdad?, de que si realmente muchos lo seguían y estaban dispuestos a dar su vida por él, les hacía pruebas, ¿verdad?, probando ciertos venenos. Y una vez hizo una prueba y eran como 900 personas, probaron el veneno y se murieron todas. Con él también. De California. No que parte de California, pero muy conocido ese, ¿no? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde?
De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. El que sea salvo por la fe, el que sea salvo por la gracia, y solamente Jesús, no nos da licencia ni permiso para vivir una vida desenfrenada y una vida de pecado. Porque Él ya murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y más adelante vamos a ver. Vamos a seguir explicando esto. Entonces somos salvos por la gracia del Señor. Ahora sí es cierto que hay muchas iglesias sobre esto, ¿no? Batallan sobre esto. De hecho, muchas iglesias no creen que somos salvos solamente por la gracia. Dicen, tiene que añadirle algo más. Y hay otros que creen absolutamente que son salvos por la gracia, pero abusan de la gracia. ¿Me explico? Ambos están en un error. Nosotros estamos en ese término medio, tenemos un balance. Somos salvos por la gracia en Cristo Jesús, lo creemos completamente. Pero también sabemos que hay una responsabilidad muy grande en cada persona de santificarse para el Señor. Que somos templos del Espíritu Santo. Una y la otra tienen textos para apoyarse. Nosotros tomamos, si la Biblia me dice que soy salvo por la gracia, lo acepto y lo creo. Si la Biblia me dice que soy salvo por la fe, lo creo. Si la Biblia me dice que tengo que vivir en santidad, lo creo también. Si la Biblia me dice que me da su Espíritu Santo para que yo pueda vencer el pecado, lo creo también. No desprecio ni uno ni lo otro. Pero muchas iglesias no hablan de la gracia, porque si hablo de la gracia, la iglesia se me va a desbalagar. El que es cristiano es cristiano. El que anda en la luz, anda en la luz. El que anda en pecado, va a andar en pecado aquí y siempre va a andar en pecado. Ahora la diferencia de un cristiano que realmente ama al Señor, cree en Jesús que es salvo por la gracia y por la misericordia del Señor, es un cristiano que cree en Cristo, está lleno del Espíritu Santo. No quiere decir que no peca, sino que no se deleita en el pecado. No haya placer en el pecado. Cuando cae o resbala dice, oh, ¿cómo me puede esto? ¿Cómo estoy batallando con esto? Miserable hombre de mí, como dijo el apóstol Pablo. Pero no se deleita. Pero hay otros que no solo se deleitan, sino realmente no han nacido de nuevo. No han tenido un encuentro con el Señor. Así es de que, por eso muchos no enseñan sobre la gracia, muchas iglesias no enseñan sobre la gracia. Así que tiene una mezcla de legalismo. Porque piensan que de alguna manera es peligrosa la gracia, pero no es peligroso. De hecho, no puede haber un plan de salvación sin la gracia del Señor. Estaríamos incompletos. Nos avergonzaríamos de predicar eso. Porque dice que somos salvos por gracia. A través de la fe en Cristo Jesús. No por obras, para que nadie, dice que, se gloríe. Así de que dice el apóstol, continuaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde, dice Pablo, de ninguna manera. De ninguna manera. La respuesta de Pablo es nunca, de ninguna manera. Deshazte de esa forma de pensar. Dice el apóstol Pablo, porque como cristianos ya no vivimos como vivíamos antes. Efesios 2:1. Vosotros estábamos muertos en vuestros delitos y qué? Y pecados, y Cristo nos dio vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice el apóstol Pablo, pero cuando Cristo murió en la cruz, nos dio vida. Estábamos condenados, estábamos muertos, pero llegó el sustituto y nos dijo, yo voy a morir por ti ahí. ¿Estás pendiente de esto? Yo voy a morir por ti en la cruz. Cuando yo muera, tú mueres. Y cuando yo resucite, tú resucitas conmigo. Cuando yo muera, tú vas a morir a tu vieja naturaleza, a lo que hacías, a los placeres, a toda esa forma de vida que tenías. Cuando yo muera, vas a morir a eso. ¿Listo?
De hecho, cuando tú vas al bautismo, vas a tu propio funeral, ¿sabías? Deberíamos ir de negro, ¿no? Y con un moñito negro al bautismo. Así deberíamos de ir. Pero cuando tú vas a las aguas bautismales, ¿sabes a lo que vas? A morir. A tu antigua naturaleza. Porque cuando tú vas a bautismo, lo que estás haciendo, diciendo, me identifico con Cristo completamente en este día, públicamente, hermano, les digo que me voy a bautizar, pero que públicamente voy a morir este día. Por eso Pablo dice, si a alguien conocí en la carne, ahora ya no lo conozco en la carne, sino ahora lo conozco en el Espíritu, ¿cierto? Y cuando tú dices, voy a bautizarme, hermano, lo que estás diciendo es diciéndole a Jesús, claro que sí. Jesús te dice, vas a morir este día conmigo, soy tu sustituto, ¿listo? Ok. Muere Jesús en la cruz. Y dice Cristo, pero también vas a resucitar conmigo ahora, ¿estás listo? Sí, Señor. Y resucitas a una novedad, ¿dice qué? De vida. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Cristo nos dio ¿qué? Vida. Entonces, si tú eres una persona que ya murió, si ya morimos al pecado, ¿cómo seguiríamos viviendo en él? Entonces van a decir, no estaba muerto, andaba de parranda. Entonces no fue una confesión sincera. Entonces, si no fue una confesión sincera, entonces Cristo no puede ser ¿qué? Tu sustituto. Y cuando Él murió, Él fue solo y tú te quedaste ahí, ¿no? Y cuando Él resucite, tú no resucitaste. No vas a resucitar. Porque fue una confesión, no fue una confesión sincera del corazón. Y tú dirás, hermano, pero mire el hermano, esto y lo otro. Bueno, lo que pasó, no te preocupes por él. Lo que pasa es que cuando Cristo murió en la cruz, Él se quedó viendo el partido de fútbol, en el mall, en el béisbol, donde quieras. Y cuando Cristo murió en la cruz, Cristo no pudo hacer su sustituto porque su confesión no fue sincera. Y cuando Él resucitó, Él tampoco va a resucitar porque su confesión no fue sincera. Cuando Cristo estaba resucitando, Él estaba aplaudiéndole a las Chivas y a la América, ¿no? ¡Gol! ¿Sí? ¿Cierto o no? ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Porque los que han muerto con Cristo, han muerto ya con Cristo para el pecado. Amén. Dice el apóstol Pablo que hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Es como preguntarle a un preso que acaba de salir de la cárcel, oye, ¿andas a gusto? Sí, ¿te volvería a estar adentro? Oh, sí, me encantaría, es bien chido adentro, bien chévere, como dicen los, ¿qué? Los, no me acuerdo quién dice esa palabra, ¿no? No, allá donde hay policía, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero bien chido, bien suave. No, me gustaría volver a entrar otra vez allá a la cárcel. Yo creo que a nadie le pasaría eso por su mente. O alguien que ha sido esclavo y le dice el patrón, el amo, ya eres libre, vete. Y él le dice, no hombre, si estoy bien a gusto ahí, los chicotazos, no hombre, soy masoquista, es mi mero mole eso. ¿Y ahora quién me va a pegar? Dice que una mujer le dijo a su esposo, oye mijo, ¿qué quieres? ¿Que te caliente la sopa o primero me pegas? No me acuerdo, porque los chistes son muy fuertes, ¿no? Sí, dijo, mijo, ¿qué quieres primero? ¿Te caliento la sopita o primero me vas a pegar? Porque pues era masoquista y si no le daba sus cocos no estaban felices. Espero que no haya alguien así aquí, ¿no? Y si ay, no me diga porque lo voy a reportar a la policía. Estoy obligado, sorry. Así que mejor no me digan nunca eso. Porque los que hemos muerto a pecados, ¿cómo viviremos aún en él? O preguntarle a alguien que ganó la lotería. ¿Sabes? Alguien se saca la lotería y quiere seguir viviendo en una choza de palmas ahí. Oye, ¿qué te pasa si te sacaste $1,000,000 y quiere vivir en la choza? Es algo anormal, ¿cierto? No tendría sentido. La Biblia dice que hemos sido liberados ya, libres.
¿Cómo voy a volver otra vez a la esclavitud? ¿Cómo he sido sacado del fango, del lodo cenagoso? ¿Cómo voy a volver otra vez al lodo otra vez? ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Dice Pablo, de ninguna manera. Si hemos sido libres, disfrutemos la libertad que estamos obteniendo ahora aquí en Cristo Jesús. Simplemente no es adecuado vivir en la esclavitud, como dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libre, y no vuelvas otra vez a ser presos al yugo de servidumbre. Y aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, Cristo no os aprovecha de nada. Otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncide, que está obligado a hacer toda la ley. Vacío soy de Cristo, lo que por la ley se justifica, de la gracia habéis caído. Porque nosotros en el Espíritu guardamos la esperanza de la justicia por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa. El 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no usen la libertad como una ocasión a la carne, sino sirvan por el amor los unos con los que, con los otros. Nuestra posición en Cristo, entonces el apóstol Pablo nos dice cuál es nuestra posición en Cristo. ¿O no saben que todos son qué? ¿No sabes que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en qué? En su muerte. Por eso la palabra bautizar significa, bautismo viene de la griega que es bautismo, que quiere decir ¿qué? Sumergir. Entonces cuando yo fui bautizado, como le dije ahorita, tengo que ir de negro porque es mi funeral, porque cuando voy a ser bautizado simboliza que muero, ¿cierto? Cuando Cristo murió en la cruz, cuando yo me bautismo le digo públicamente, hermanos, este día yo muero a mi vida pecaminosa, a mi vida anterior que tenía. Y desde ahora, cuando se levanta del agua bautismal, usted debe decir, y ahora decido vivir ¿para quién? Para Cristo Jesús. Por eso bautismo significa sumergir. Por eso nosotros decimos que el bautismo es así, ¿no? Como está en la Biblia. Te llevan a un río y tienes que estar completamente ¿qué? Sumergido. ¿No? Si te echan agua en la cabecita, pues no vamos a discutir con eso, ¿cierto? Pero realmente la Biblia dice que bautismo es ¿qué? Sumergir en agua, porque simboliza simboliza la muerte. Cuando entierran a alguien no queda una pata de fuera, ¿cierto? O las botas ahí, o una mano, ¿no? ¿Qué hacen? Lo tienen que enterrar completamente. Porque también el bautismo igual, porque la Biblia dice que el bautismo simboliza que uno muere, ¿cierto? Entonces la palabra bautismo es sumergir. Y la palabra sumergir se usaba antes cuando tú querías, si tienes una tela blanca y quieres pintar esa tela roja, entonces esa palabra sumergir venía de otra palabra que era que agarras la tela blanca y la metes en tinta que está hirviendo roja y la sumerges. Y cuando la sacas es que es roja, ya no era blanca, ahora es que es roja porque la sumergiste, ahora tuvo que un cambio. De igual manera, los que han sido sumergidos en la agua bautismal, lo que Cristo espera es que sean nuevas ¿qué? Criaturas en Cristo Jesús. Dice la Biblia que el apóstol Pablo dice que los cristianos han muerto al pecado y ya no deben vivir en él. Que el hombre viejo fue crucificado. Romanos 6:6, convencidos
que nuestro viejo hombre juntamente fue colgado en la cruz con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más a qué? Al pecado. Ya no, nuestro amo ya no es el pecado, nuestro amo no es Satanás. Y hermano, ¿quiere decir que entonces cuando ya me bautizo o que acepto a Cristo en mi corazón ya no peco? Oh, sí, el pecado está presente en nosotros. Pero el amo ya no es mi pecado. Yo le doy batalla al pecado. Ya no me deleito en el pecado. Ya no se debe deleitar en el pecado. El pecado ya no es su naturaleza. Ahora usted anda en novedad de ¿qué? De vida. El apóstol Pablo batallaba, claro que batallaba. El apóstol Pablo dijo, miserable hombre de mí, porque lo que yo quiero hacer no puedo hacerlo. Pero me gozo ¿qué? En Cristo Jesús. Y hay esa lucha contra la carne, ¿cierto? Pero yo ya no vivo para la carne, ahora vivo para Cristo Jesús. Ahora me deleito en las cosas de Jesús. Si fallo, si peco, si desobedeces a algo, ya no debe de ser tu estilo de vida, o tu deleite, tu placer. Ahora tú te deleitas en las cosas del Señor, y hay un gran pesar cuando le fallas al Señor. Y si no hay un pesar en tu vida, cuando le fallas al Señor, es que el Espíritu Santo no está en tu vida. A lo mejor tu boleto dice que no vas para allá, vas por otro rumbo. Porque el Espíritu Santo me redarguye cuando yo peco. Y cuando vuelvo a pecar me redarguye y me dice, estás mal, vas el camino equivocado, y me está dando luz roja de que debo cambiar. Y debo cambiar. Amén. Porque dice que estamos muertos ¿a qué? Al gobierno del pecado. Antes vivíamos así, ¿verdad? Cuando vivíamos en el pecado, ¿qué es lo más placentero? ¿Qué es lo que me produce más placer? ¿Qué es lo que esto y lo otro? Así vivíamos. Pero ahora no pensamos así. Ahora, ¿qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que espera el Señor de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué cosas voy a hacer que agradan al Señor? ¿Qué estoy haciendo que desobedece al Señor? Pienso diferente. Porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora somos llevados por el Espíritu Santo, por el camino correcto. Entonces estamos muertos al pecado, pero gloria al Señor, estamos vivos para Cristo. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En novedad de vida. Ya morí al pecado, ahora resucité. Porque Cristo resucitó. Mi viejo hombre murió, pero ahora este nuevo hombre resucitó para Cristo, para darle la gloria al Señor, para vivir de acuerdo como el Señor quiere. Romanos 6:9. Seguro de que el Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Romanos 6:10. Porque el que es muerto al pecado murió una vez, y el que vive, para Dios, ¿qué? Vive. Así de que sepan ustedes, hermanos, de que hemos muerto al pecado, pero nuestra posición es que ahora hemos vivido para Cristo Jesús. No importa la condición pecaminosa que tengas o que hayas tenido, Dios puede renovarnos y transformarnos. No importa qué tan bajo hayas caído, o no importa qué error hayas cometido, o qué pecado hayas cometido, Dios se puede renovar con su poder y con su Espíritu Santo. Tienes que sentir pesar por eso y pedirle perdón al Señor para que te restaure con su poder y con su gracia. Le puede darle vida a los huesos secos nuevamente. Cuando Él nos da vida, entonces transforma nuestra forma de pensar, transforma nuestro corazón, nuestra forma de ver la vida. Ahora andamos agradando al Señor. Muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Ahora vivo para un nuevo amo. Ahora vivo para un nuevo propietario. Tengo un nuevo propietario ahora que vivo para Cristo. Cuando morí con Cristo al pecado. Cuando resucité, Cristo me dio la oportunidad que naciera, resucitara otra vez en un nuevo hombre. Y tengo un nuevo propietario que ahora es Cristo Jesús. Él dicta las reglas. Amén. El propietario anterior, el amo anterior, no tiene ningún derecho sobre mí. Ahora vivo para Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y morir es ¿qué? Es ganancia. Amén. Así es de que ahora
vivo agradando al Señor, ahora hago todo lo que agrada al Señor, como dice Efesios 4:26, vestidos de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, hermanos, desechen la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Habrá airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia ¿a qué? A los oyentes. Entonces, qué hermoso, hermanos, es la gracia del Señor. ¿Cuál es el efecto del amor de Dios? ¿Cuál es el efecto de la gracia del Señor? Soy salvo por la gracia, por creer en Jesús. Soy salvo porque Él me escogió. Soy salvo por la fe en Cristo. Ahora tengo paz con Dios. Ahora soy libre. Qué hermosa la bendita gracia del Señor. Ahora vivo para Cristo. ¿Es posible eso? ¿Es posible solo por la fe y solo por la gracia? Yo antes cantaba un cantito que decía, un poquito de amor puede cambiar la vida. Un poquito de amor fue lo que cambió tu vida. Y lo que todos necesitan es amor. Y es el amor del Señor el que puede hacer que seamos transformados por su poder. Es solamente la gracia, solamente la fe en Cristo, aunque usted no lo crea, es posible. Hay una anécdota de un soldado. Se habla de un soldado. Era un soldado malcriado, un soldado grosero, un soldado desobediente, un soldado irreverente. Y lo habían puesto varias veces a castigos para que cambiara su actitud, pero nunca podía cambiar su actitud. Había pasado por varias terapias, por varios castigos, arrestos, y el capitán nunca lo hacía que entendiera. Hasta que un día lo llamó y le dijo, ¿sabes qué? Te hemos castigado bastante y no has cambiado. Te hemos puesto todos los castigos, todas las penalidades y nunca cambias. Ya estamos cansados de ti. Ahora voy a probar esto. Ya no te voy a castigar. Estabas listo para ser arrestado y darte otros castigos, pero nada te hace cambiar. De hoy en adelante te vamos a dejar libre. No hay penalidad. Vete. El soldado no lo podía creer. No lo podía creer. Después de reflexionar, llegó y le dijo al general, ¿sabe qué? Gracias. De hoy en adelante me voy a convertir en el mejor soldado. Porque la gracia y el perdón y el amor hacen todas las cosas posibles. Hay otra ilustración de un zapatero revendor. Dice que este zapatero, había un comerciante que iba seguido con este zapatero que le hiciera algunos trabajos, y este zapatero realmente vivía por ese comerciante, porque le arreglaba sus zapatos. Pero este comerciante era un cristiano que profesaba su religión a escondidas en tiempo de las persecuciones, se reunían en calabozos. Y este zapatero, cuando vinieron las autoridades, reportó que ese comerciante se reunía en los calabozos para alabar a Jesús. Y fue arrestado. Pasó tiempo y después otra vez el zapatero volvió a su negocio. Pasó tiempo y otra vez el hombre de negocios volvió a su negocio. Y un día llegó otra vez con el zapatero. Y el zapatero no lo podía creer después de lo que había hecho. No hallaba qué hacer. Le dice, soy el mismo. Y vengo a que me arregles mis zapatos. Y después volvió otra vez y el zapatero no lo podía creer que después de haberle hecho, él lo hubiera regresado. Y por otra vez, volvió otra vez como si nada hubiera pasado. Incluso el comerciante se propuso renumerarlo más aún todavía. Y él no lo podía creer. Y hasta que le dijo el comerciante, ¿sabes qué? Tú tratas de huir, pero no huyas de mí. Yo no soy tu enemigo. Yo quiero ser tu amigo. Ya lo que hiciste ya pasó. Lo olvidé. Lo olvidé simplemente.
Al poco tiempo este zapatero se estaba reuniendo con él en los calabozos, porque un poquito de amor puede cambiar las vidas. Eso hace la gracia de Jesús. No merecíamos ser salvos, pero en su misericordia, Juan 3:16 dice que nos extendió ¿qué? Su gracia y su amor. La vida bajo la gracia es una vida victoriosa, hermanos. Es una victoria. Es una vida victoriosa saber que fui escogido por el Señor. Fui salvo por el Señor a través de la fe. Estoy en paz con el Señor. Ahora soy libre. Es una vida victoriosa, ¿cierto o no? Hay muchas cosas por las cuales darle gracias al Señor. Porque ser salvo por Cristo es una vida de victoria. Hay muchos motivos por los cuales darle gracias al Señor. Porque estar bajo la gracia es una vida victoriosa. Desgraciadamente, dice el doctor Moody, contaba una historia y dice que solía hablar de una mujer negra durante la guerra civil. Dice que esta mujer era una esclava. Era una esclava, pero estaba muy confundida. Estaba confundida. Estaba confundida de su estado porque alguien le había dicho que ella era libre. Y no lo podía creer. Alguien le dijo que usted es libre y ella no lo creía. Iba con su amo y su amo le decía, aún no eres libre todavía. Iba a la calle y le decían, ya eres libre. Iba con su amo y su amo le decía, todavía no eres libre. Y ella decía, ya me dicen que soy libre. Y aquí me dicen que sigo siendo esclava. Estoy confundida. Cuando voy a mi propia gente, ellos me dicen que ya soy libre. Vuelvo a mi amo y me dicen que soy esclava. Algunas personas me dicen que Abraham Lincoln firmó un papel donde dio libertad a los esclavos. Pero cuando voy con mi amo me dicen que no soy libre. Estoy confundida. Voy con la gente y dicen, Abraham Lincoln decretó ya un papel que dice que eres libre. Voy con mi amo y me dice, pero ese hombre no tiene ningún derecho de proclamar libertad a los esclavos. Así es que estoy confundida. Hay muchos cristianos así, ¿sabían? Son libres por Cristo Jesús. Son libres por gracia, pero quieren agregarle algo. Amén. No sabe. Entonces no pueden disfrutar de la libertad que Cristo les ha dado. Pónganse de pie en esta hora. Y Romanos 6:3 dice, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Para que el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No saben que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. ¿Qué pues haremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Dice el apóstol Pablo. De ninguna manera. Ni lo pienses. Ni se te ocurra. Vivir en la gracia es vivir una vida de victoria, siguiendo a Cristo Jesús. Aquí en mi corazón yo guardo la ilusión de mirar frente a frente su rostro y contemplar su gloria. Perseveraré, yo sé que le veré, aunque pasen y pasen los años, un día